Bien, mis hermanos, gloria a Dios. Vamos a, vamos a estar exponiendo la palabra del Señor. Le damos gracias al Señor por este momento tan maravilloso en el cual nos permite estar aquí delante de su presencia. Amén. Amén. Hoy traigo una enseñanza que he titulado Cobrad ánimo, te dice el Señor. Cobrad ánimo, te dice el Señor. Y esta enseñanza está basada en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Esta es una carta que el apóstol Pablo, le manda a Timoteo. Que en ese momento Timoteo tenía la responsabilidad de pastorear. Y en Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7, Pablo le habla a Timoteo y le dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Voy a repetirlo. Capítulo 1, verso 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No sabemos exactamente la causa por la que Pablo le daba este consejo al joven Timoteo. La Biblia nos enseña que Timoteo era un joven pastor, era evangelista. Y aunque no sepamos exactamente la causa, nosotros sí podemos conocer el contexto en el que estaba viviendo Timoteo y donde se identifica a la luz de la palabra algunas situaciones adversas que estaban pasando en ese momento, ¿verdad? Y entre esas situaciones adversas era evidente que Timoteo podía sentir temores. Así como muchas veces en la vida nosotros nos sentimos preocupados, nos sentimos angustiados, pero viene el Espíritu Santo de Dios y nos consuela, nos ayuda y nos da aliento para seguir adelante. El objetivo de esta enseñanza es analizar cómo, a raíz de esta problemática que estaba pasando en el joven Timoteo, podemos sacar nosotros provecho también de lo que el Señor nos puede hablar a nuestras vidas. Porque la Biblia enseña que Pablo le daba un consejo a Timoteo y dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, ¿verdad?, sino de poder, amor y dominio propio. Ahora, hay que tener en cuenta que debemos recordar que en ese entonces había una amenaza de persecución por parte de los romanos bajo el régimen de Nerón. Además de eso, se veía mucha apostasía, se veía mucho la envidia que se sentía hacia el liderazgo de Timoteo en ese momento, y además de eso la multiplicación de los falsos profetas, los falsos maestros, y el hecho también de que Pablo, que era instructor de Timoteo, había estado bajo prisión. Entonces todas estas cosas pienso que repercutieron en Timoteo y también en su estado de ánimo, incluso el hecho de que Timoteo pudiera evidenciar que había muchos cristianos que estaban siendo perseguidos por causa del Evangelio y que muchos estaban siendo presos. Eso también a él podía preocuparle y podía hacerle que Timoteo tuviera algo de temor. Pero también nosotros debemos tener en cuenta que si analizamos quién le envía esta carta a Timoteo, estamos hablando de una persona que es un referente para nuestras vidas también, porque fue una persona que Dios usó mucho, que era nuestro hermano Pablo. Dice la Biblia que cuando él le envía esta carta a Timoteo, Timoteo estaba preso. Usted sabía que cuando Pablo le envía esta carta a Timoteo, estaba bajo prisión. Por eso es que nosotros encontramos en Pablo un ejemplo de fe y perseverancia, porque a pesar de todas las dificultades que Pablo tenía, siempre mostraba la fe que había puesto en el Señor. Entonces, ahí mismo en el versículo 3, en 2 de Timoteo capítulo 1, verso 3, Pablo comienza diciéndole a Timoteo: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones día y noche. Vemos el ejemplo de una persona que, a pesar de estar en una condición de encarcelamiento, daba gracias a Dios y también oraba por sus hermanos día y noche. Entonces, hay personas que naturalmente podrían preguntar: ¿cómo es posible que una persona en una condición tan crítica, porque estaba en una cárcel, estaba en un calabozo,
Y quizás el tratamiento que tenían con aquellos cristianos era un tratamiento muy feo. ¿Por qué? Porque a los cristianos los trataban muy mal. Pablo estaba en una cárcel, la alimentación no era buena y el trato era malo. A pesar de eso, nosotros nos podemos dar cuenta que Pablo tenía una vida de oración. Se fortalecía en Dios, se fortalecía en la oración, y dice la Biblia que aún se acordaba de sus hermanos día y noche. En este caso, Pablo, una persona que estaba pasando persecución y maltrato, era esa persona que estaba siendo utilizada por Dios para darle un consejo a Timoteo, que no estaba pasando las mismas condiciones que estaba pasando el apóstol Pablo en ese momento. En el versículo 4 dice la Biblia: deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Entonces, fíjense que aquí me llama la atención. Dice que Pablo tenía el deseo de ver a Timoteo. Pablo tenía el deseo de ver a Timoteo, y yo creo que así como Pablo tenía ese deseo de ver a Timoteo, ¿cuántas veces no sentíamos nosotros también la necesidad de estar en la presencialidad para vernos? Yo me encontraba con hermanos que me decían: ay, hermano, ya yo quiero regresar a la iglesia porque tenemos ese deseo de vernos. Y de hecho la Biblia dice en el Salmo 133, qué bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y la voluntad del Señor es que nos congreguemos, que estemos juntos, pero una situación adversa nos distanció. Sin embargo, recuerdo que las cartas de Pablo también decía que estaba con su pueblo en el Espíritu también. Y me imagino que aún en la distancia, unos orábamos por los otros, mis hermanos. Así como yo oraba por usted, usted también oraba por mí. Y quiero decirle que esta situación que incluso nosotros vivimos derivados de la pandemia, porque estábamos separados por medio de la pandemia, esta fue una situación similar. Pablo tenía el deseo de ver a Timoteo y era muy difícil para él. No era por una situación de pandemia, sino porque estaba siendo perseguido por causa del Evangelio. Por lo menos nosotros tenemos una tecnología digital que permite que podamos vernos remotamente. Pero Pablo quizás no tenía noticias actuales de lo que le estaba pasando a Timoteo, como tampoco Timoteo tenía noticias actuales de cómo lo estaba pasando Pablo en la prisión. Eso era motivo de preocupación. Por lo menos nosotros tenemos un teléfono, podemos llamarnos, pero en ese tiempo no existía una tecnología que permitiera que los hermanos se comunicaran eficazmente. Es importante también detallar que en el versículo 5 Pablo manifestaba que él se acordaba de la fe no fingida que habitaba en Timoteo. La Biblia dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. El Señor también a todos nosotros nos ha llamado, y yo confío en el Señor que todos mis hermanos que estamos aquí en este momento tenemos una fe no fingida que hemos depositado en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero a pesar de que manifestamos el poder de Dios y creemos y confesamos a Cristo en el poder del Evangelio como tal, también creo que en algún momento de la vida hemos sentido desmayar. Que en algún momento de la vida quizás muchos de nosotros nos hemos sentido cobardes, mis hermanos. Nos hemos sentido incluso tristes o desanimados. Pero Pablo, cuando hablaba de Timoteo, le decía: yo sé que en ti, estoy seguro que en ti hay una fe no fingida. Porque hay personas que aparentan una fe, pero no es una fe genuina, es una fe de apariencia. Y si el Señor a nosotros nos ha llamado y nosotros hemos atendido ese llamado, es porque verdaderamente tenemos una fe genuina. Pero a pesar de que el Señor nos ha llamado y de que tenemos una fe genuina, Él nos recuerda una vez más que es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, nuestra ayuda. Y me doy cuenta que en esta carta que Pablo le envía a Timoteo, le da mucho ánimo, dice la palabra en el versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Cada uno de nosotros tiene dones que el Señor le ha dado, y no necesariamente
se refiere aquí al don del Espíritu Santo, sino a un don ministerial que Timoteo tenía, que le había sido dado por el Espíritu Santo de Dios, de evangelista. Que la Biblia dice que Pablo le decía: haz obra de evangelista, está a tiempo y fuera de tiempo también. Pero ¿cuántas veces los problemas de la vida o el desánimo no quieren tratar de hacer de que tú pares o no hagas la obra a la cual Dios te ha llamado? Mire, hombres de Dios en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, experimentaron también momentos difíciles, así como muchos de nosotros quizás estamos pasando por momentos difíciles. Yo quisiera recordarle que Elías, siendo un profeta de Dios, fue perseguido y quedó solo en una situación adversa. Y Elías sintió temor. Josué sintió preocupación cuando sabía que tenía la responsabilidad de dirigir al pueblo de Israel después que Moisés faltó. Hablando de Moisés, también tuvo que soportar la rebeldía de todo un pueblo cuando Moisés predicaba y les hablaba, pero el pueblo aún así era rebelde. Tenemos también el caso del mismo Pablo. Pablo tuvo que entristecerse por el hecho de que, habiendo enseñado una buena doctrina, en el libro de Gálatas capítulo 4 verso 11, Pablo le tuvo que decir a la iglesia de los Gálatas: me temo que mi trabajo entre ustedes haya sido en vano. Porque yo creo que una de las mayores frustraciones de un ministro de Dios, de un verdadero ministro de Dios, es que, habiendo enseñado a una iglesia la sana doctrina, la iglesia haga cosas totalmente diferentes a lo que se está predicando. ¿Y por qué Pablo decía esto a la iglesia de los Gálatas? Porque Pablo les estaba predicando el verdadero evangelio y los Gálatas, muchos, se estaban desviando a un evangelio diferente. Y Pablo se sentía triste por eso. ¿Cuántas veces los pastores, como pastores, muchas veces nos sentimos tristes porque cosas que pasan en la congregación y quizás eso nos preocupa? Pero yo quiero decirles, mis hermanos, que así como Pablo, así como Josué, como Elías, Moisés, la mano del Señor siempre estuvo allí para ayudarles, para fortalecerles, así como también la mano del Señor está con nosotros, su Santo Espíritu, para bendecirnos, para impulsarnos a seguir adelante. Timoteo estaba pasando definitivamente por una situación que a él lo hacía quizás sentir mal, lo hacía sentir preocupado, pero Pablo le animaba. Pablo también decía en su carta allí en 2 de Timoteo capítulo 1 verso 15, dice que él manifestaba que muchas personas lo abandonaron en el momento de la persecución, porque él decía: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. Asia era una provincia romana que quedaba en Turquía, y todas las personas que estaban en esa provincia, que apoyaban ese ministerio y que apoyaban la predicación del evangelio, al ver el momento de persecución, abandonaron a Pablo. Abandonaron a Pablo en ese momento. Así dice la palabra del Señor, de los cuales Figelo y Hermógenes quizás eran personas muy cercanas a Pablo, pero no estuvieron allí en ese momento. Amén. ¿Cuántas veces nos sentimos solos? ¿Cuántas veces nos sentimos desamparados porque quizás aquellas personas que necesitas no las ves? Pero Pablo le recordaba a Timoteo: no importa, no tengas temor, no tengas cobardía, porque Dios no nos ha dado cobardía. Dios nos ha dado poder, amor y dominio propio. Y este es el llamado que el Señor nos hace en esta mañana. Porque fíjese, mire todo lo que estos hombres de Dios tuvieron que afrontar. Mire todo por lo que los hombres de Dios, nos enseña la palabra de Dios, tuvieron que afrontar. Sin embargo, el poder de Dios siempre estuvo allí con ellos en su momento de debilidad. Por ejemplo, Elías, que el Señor, cuando Elías estaba en ese momento de desánimo, en ese momento de persecución, el Señor le dijo a Elías: levántate y come. El Señor le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. El Señor le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo
y te daré descanso. El Señor le dijo a Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y el Señor te dice a ti también en esta mañana, yo soy el Dios de Josué, yo soy el Dios de Elías, yo soy el Dios que fortaleció a Pablo y el Dios que fortaleció a Moisés. Y como estuve con ellos también, estoy contigo. Amén. No tenemos que tener temor en medio de la adversidad y no tenemos que tener miedo porque Dios está con nosotros. No sabemos qué viene en los próximos años, pero sí sabemos que Dios siempre va a estar con nosotros en medio de cualquier situación. El año 2021 es un año para que nosotros como ministerio sigamos adelante y sigamos ejerciendo ese llamado al cual el Señor nos llamó. Mis hermanos, la iglesia de Jesucristo no debe detenerse y el principal mensaje que nosotros debemos predicar es el Evangelio de Cristo. Eso es a lo que verdaderamente el Señor nos ha llamado. En el versículo 7, lo repito, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Son tres elementos que Pablo mencionaba a Timoteo que es importante que nosotros también analicemos. Porque si hablamos del poder, todo creyente, ¿cuántos son creyentes aquí? Amén. Todo creyente ha sido revestido del poder del Espíritu Santo, porque así lo dice la palabra. Y hay una gran promesa cuando el Espíritu Santo viene a la vida de una persona. Por ejemplo, Hechos capítulo 1, verso 8 dice, ¿verdad? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Eso quiere decir de que cuando la persona nace de nuevo, cuando el Dios Todopoderoso viene a la vida de una persona, esa persona está siendo revestida del poder de Dios. Acordémonos cuando en Mateo el Señor Jesús le hablaba a los discípulos y les decía, no se preocupen por lo que ustedes van a tener que decir cuando pasen por persecución, porque les será dado lo que tienen que hablar. Así que no se preocupen por lo que tienen que decir, porque Dios pondrá en su boca lo que ustedes tienen que hablar. Y así pasa con todo el pueblo de Dios. El Espíritu Santo de Dios está contigo y el Espíritu Santo es el que te da de nuevo el poder para que tú hables la palabra de Dios, de manera que no eres tú, no confiemos en nuestras capacidades, no confiemos en lo que nosotros tenemos, sino que debemos confiar en el poder de Dios. El poder de Dios es el que nos ayuda, nos impulsa, nos fortalece, nos redarguye y nos capacita. Ahora bien, la palabra del Señor también nos enseña en Efesios capítulo 1, verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Según la operación del poder de su fuerza. Y ese poder, dice la Biblia, ¿para quién es ese poder? Para los que creemos. Para todo aquel que cree que Jesucristo es el Señor, para todo aquel que ha nacido de nuevo, tiene un privilegio, tiene una gran promesa y es el poder del Espíritu Santo de Dios en su vida. Efesios capítulo 3, en el versículo 20, la Biblia también dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Nosotros hemos nacido de nuevo y en el momento que nacimos de nuevo, el Espíritu Santo va a morar en tu vida y va a actuar con poder en nosotros. Porque un día nos fue predicado el Evangelio y la Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios para aquellos que creen. Y desde ese día que nacimos de nuevo, el poder del Espíritu Santo de Dios comenzó a operar en nuestras vidas. Y no deja el Espíritu Santo de Dios de obrar en nuestras vidas con ese gran poder. Zacarías capítulo 4, versículo 6, la Biblia dice, no con ejército ni con fuerza, sino con espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en lo que tú tienes, porque el poder de Dios es quien pone en nosotros el querer como el hacer por su perfecta voluntad. Entonces, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Nosotros tenemos que confiar en Él, mis hermanos, que es el poder de Dios quien actúa en nosotros.
nosotros debemos tener toda nuestra fe y saber que dependemos 100% del Señor. No nos desanimemos, levantémonos si nos hemos caído, porque el poder de Dios está en nosotros. ¿Usted cree que el poder del Espíritu Santo está en usted? Entonces el Señor te dice, cobrad ánimo, cobrad ánimo. Por otra parte, la palabra enseña que además de poder, el Señor nos ha dado amor. El Señor nos ha dado amor, y Primera de Pedro capítulo 1, versículo 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente con corazón puro. Ya cuando nosotros conocemos la esencia de Dios, su carácter, su palabra, también ahora debemos parecernos a nuestro Padre Celestial. Y dice la Biblia que Dios manda a su pueblo que nos amemos unos a otros. ¿Y por qué entonces, en medio de estas circunstancias tan difíciles que estaba pasando Timoteo, Pablo le hablaba también del amor? Porque Timoteo tenía que soportar también a las personas que estaban en contra de él, aquellos hermanos incluso que se levantaban en contra de él. Y dice la Biblia que nosotros tenemos que demostrar el amor fraternal que no es fingido. Ahora bien, el amor es un fruto y es una característica de una persona que ha nacido de nuevo, de un creyente que ha sido regenerado con el poder del Espíritu Santo de Dios. Y la Biblia dice en 1 de Juan capítulo 4, en el versículo 16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Qué quiere decir esto? Que toda persona que es de Dios tiene que mostrar amor para con Dios y también para con los demás. Porque esa es la esencia de Dios. Dios es amor. Y la Biblia dice que el que permanece en amor es porque permanece en Dios. Pero también la Biblia nos enseña, aquí en el versículo 20, dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, en medio de las dificultades, en medio de las debilidades, yo tengo que amar a mi hermano. Ahora, esto también es algo que se mira desde los dos puntos de vista. Si yo veo que mi hermano está desanimado, entonces yo tengo que ayudar a mi hermano, apoyar a mi hermano, bendecirle y siempre llevarle esta palabra de aliento, ¿verdad? Que es una palabra de consuelo, una palabra de fe, una palabra de fortaleza. Y le damos gracias al Señor también por aquellos hermanos que el Señor usa para fortalecernos. Porque aún en medio de esta situación adversa, Dios usó a Pablo para que Pablo le hablara a Timoteo, ¿verdad? Así también el Señor usa a los hermanos para que entre todos se apoyen y entre todos se amen unos a otros en las situaciones que pasemos. Amén. Y el amor está relacionado también con la unidad de la iglesia. Porque lo que siente mi hermano lo tengo que sentir yo. Si mi hermano se duele, yo me duelo. Y si mi hermano se alegra, yo me alegro. Entonces, aquí, en medio de las situaciones, ya sean situaciones que generen beneficios o situaciones adversas, lo cierto, mis amados hermanos, es que nosotros debemos amarnos unos a otros. Amén. Por último, el dominio propio. Cuando se habla de dominio propio, se hace referencia a la disciplina que todo creyente debe tener. O sea que el dominio propio es lo contrario al desorden y a la confusión. El dominio propio es un fruto que genera por medio del Espíritu Santo que el cristiano debe mostrar. Si nos enfocamos en la soberanía y en la voluntad de Dios, podremos controlar nuestra vida ante cualquier situación adversa. Entonces puede venir, como dice la palabra, las tormentas y golpear con ímpetu nuestra casa, pero la casa que va a permanecer es aquella que tiene su confianza puesta en el Señor. Quizás en momentos de tu vida usted haya tambaleado en su fe porque sientes que muchos te han dejado, que no te quieren, que te han abandonado.
o quizás has perdido las esperanzas, como dice el dicho, tirar la toalla, ¿verdad? Pero el Señor te recuerda esta palabra y te dice, cobra ánimo, ten confianza y disciplina contigo mismo, porque no es en vano la carrera que nosotros hemos corrido, mi amado hermano. También dice la palabra en Romanos capítulo 12, en el versículo 3, nos da una demostración, una enseñanza de que los dones que el Señor nos ha dado, lo que nosotros tenemos en el Señor, ha sido para que lo administremos con toda humildad, de manera que el Señor nos dice en Romanos 12:3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El dominio propio me va a servir cuando estoy menguando en el amor, cuando estoy menguando en la fe. Y el Espíritu Santo habla a mi vida y mi espíritu tiene que decir, lo que estoy haciendo no es agradable a Dios. Por lo tanto, tengo que recapacitar y tengo que quitar la mirada de las cosas materiales y ponerla en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, hay que animarnos. Así como el Señor le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque así como estuvo con Moisés, estaré contigo. Y el Señor nos dice, así como estuve con todos aquellos hermanos que nos da la palabra de Dios, así también Él estará y ha estado con nosotros también. El ministerio sigue adelante, porque no es el hombre quien lo sostiene, sino el poder de Dios. El poder de Dios. Pero Dios nos llama a nosotros a que tengamos poder, amor y dominio propio, a que creamos que hemos recibido esos beneficios, esas bendiciones de parte del Señor. Amén. Vamos a orar en esta mañana, porque yo estoy seguro que el Señor una vez más nos ha fortalecido a través de esta palabra. Y para todas aquellas personas que escuchan esta enseñanza, el Señor Todopoderoso también está hablándoles a su vida y les está diciendo, levántese, esfuércese, sea valiente, porque yo estoy contigo y yo te impulso para que sigas adelante. Amén. Padre Celestial, gracias te damos, Señor amado, por la exposición de tu palabra que ha hablado a nuestras vidas. Gracias porque eres tú, Señor, quien nos das esa ayuda, ese aliento para seguir adelante. Cada vez que nosotros escuchamos tu palabra, nos sentimos fortalecidos, nos sentimos amados, nos sentimos abrazados por tu poder, Señor. Ahora mismo te pido por aquellas personas, Señor, que están viendo esta palabra, esta enseñanza, que están viendo este video, para que tú también, Señor, trates con cada persona. Tú conoces la condición de cada uno, que quizás sea una condición diferente a los demás, pero tú que escudriñas la mente y el corazón, Señor, te pedimos que seas tú revelando tu palabra a cada uno, Señor. Ahora mismo te pedimos que bendigas el corazón de cada creyente. Bendice, Señor, a toda persona que está pasando por una situación difícil, por aquellas personas que están desanimadas, aquellas personas que están, Dios mío, dudando, Señor, de lo que tú has hecho en sus vidas. Padre, aquí estamos delante de ti, sometidos a tu voluntad, a tu soberanía, sabiendo, Señor amado, que sin ti nada somos, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Sin Dios nada somos en el mundo. Sin Dios nada podemos hacer. Ni las hojas de los árboles se mueven, si no es por su poder. Sin Dios nada somos en el mundo. Sin Dios
hojas de los árboles se mueven, si no es por su poder. Si usted quiere recibir al Señor como su Salvador, confesarle como el único Señor que conduce a la vida eterna, repita conmigo estas palabras: Señor Jesús, en este momento he escuchado tu palabra, reconozco que tú eres el único camino que conduce a la vida eterna, que tú eres mi Señor, mi Salvador. Perdona mis pecados, Señor, límpiame con tu preciosa sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Padre, quiero seguirte, me arrepiento de mis pecados, reconozco que tú moriste por mí en la cruz, fuiste sepultado y te levantaste al tercer día venciendo la muerte. Ayúdame, Señor, a seguir adelante. Ayúdame, Señor, a serte fiel. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús, porque hoy he nacido de nuevo. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor. La gloria y la honra es para ti, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor, mis hermanas. Vamos a orar por un sobrinito que está hospitalizado. Amén. Gloria a Dios. Vamos entonces a orar por las necesidades, por cada petición que los hermanos tengan. Las personas que tengan una petición, también pues aquí en la iglesia vamos a estar orando para que el Señor se glorifique grandemente. Amén. Damos gloria y honra al Señor. Amén. Gloria a Dios.